Muy buenas, soy Javier Piquer y a continuación se mostrará una breve presentación sobre los principales contenidos, así como el análisis y las conclusiones obtenidas de este trabajo fin de máster, perteneciente a la especialidad Docencia en línea, en el que el profesor colaborador es Gemma Santiago Gómez. El trabajo final de máster se titula Análisis y evolución de las TIC dentro de la asignatura de Tecnología. Sin más, vamos a ello. Para seguir con la presentación se tendrá en cuenta el siguiente índice. Primero se verá una introducción, luego los objetivos de este TFM, seguido el análisis y discusión, a continuación el futuro de las TIC y para finalizar las conclusiones y las limitaciones de este trabajo. Se pasa a la introducción, en la que hay que decir que mediante este TFM se ha intentado dar a conocer el uso de las TIC en la educación secundaria, las asignaturas de ciencia, para terminar centrarnos en la materia de tecnología. Para ello nos hemos basado en diversos estudios y en la propia experiencia. Antes de introducirnos en este TFM, se ha de indicar que los objetivos han sido conocer y analizar los diferentes usos de las TIC que se usan en la asignatura de tecnología, estudiar la evolución que han sufrido las TIC a lo largo de los años dentro de tal asignatura, entender los principales problemas del uso de las TIC dentro de la asignatura, intentar saber cuál será el futuro de aplicación de las TIC en tecnología. Nos introducimos al análisis de este proyecto pasando al punto 3.1, uso de las TIC en educación. Se puede decir que las TIC a día de hoy usadas en educación secundaria a nivel general son pizarra digital. En los centros educativos de Extremadura se lleva usando desde el 2010 aproximadamente. Dispone de un proyector en el que se puede conectar otro dispositivo como por ejemplo un ordenador portátil. Hoy en día conviven en el aula la pizarra tradicional, el que se usa las típicas tizas, y la digital. Ordenadores. Se vienen usando desde los años 90. Se ha pasado de tener un aula de informática, que era el único espacio disponible dentro del centro donde podían usarlo los alumnos, a tener un portátil individual en cada aula. También hay al menos algún aula que dispone de una impresora y equipo de sonido, conectado al ordenador del profesor. Uso de móviles y tablets. Es un dispositivo habitual usado en otros centros educativos, pero no en Extremadura. Más adelante se dirá por qué. Kit de robótica. Debido, entre otros motivos, pero principalmente a la obligación de impartirlo como un contenido más, como así lo manifiesta el currículum, pues ha hecho que se ponga de moda en los últimos años. Así el más usado y famoso es Arduino. Software especializado. En Extremadura, el sistema operativo usado es Ubuntu. Dentro de este es usado mucho LibreOffice, que incluye hoja de cálculo, procesador de texto, presentaciones, etc. No obstante, también se usan otros software especializados, como alguna plataforma Moodle, YouTube, y no podemos olvidarnos de la plataforma virtual de Rayuela, usada muy habitualmente en Extremadura como medio de comunicación entre profesores y padres. Pasamos al 3.2, uso de las TIC en las asignaturas de ciencia. Hay que decir que en las asignaturas de ciencia el uso de las TIC se pueden dividir al menos en dos partes, una en las clases teóricas y otra en las clases prácticas, como son talleres, laboratorios, etc. No obstante, se puede sumar otra opción o no, como son las clases de problemas. Una vez dicho esto, si nos centramos en el uso de las TIC en las asignaturas de ciencia, se puede decir que bajo un estudio realizado por Capuano en la revista Notas y Revisiones, que se puede apreciar en este gráfico, se llega a la conclusión que el uso de las TIC se usa mucho más en las clases teóricas, con un 70,8%, que en las clases de problemas, con un 62,5%, o práctica, con tan solo un 33,3%, como así lo indica este gráfico. No obstante, hay más estudios que también verifican o vienen a decir lo mismo. Llegaríamos al 3.3, uso de las TIC en tecnología. Las principales TIC usadas en las clases de tecnología son pizarra digital con conexión a internet más proyector, explicada anteriormente. Ordenadores individuales, también explicados anteriormente. Correo electrónico, que es usado mucho como medio de comunicación entre docente y alumno. Kit de robótica, de nuevo citado anteriormente, el más usado es Arduino. Software especializado, como por ejemplo el programa Cocodrive, que sirve para impartir contenido de electrónica o electricidad. Plataformas virtuales, como por ejemplo Moodle, que aunque la verdad no sean usadas con tanta fuerza como las anteriores, sí hay que tenerlas en cuenta.
Como se puede apreciar, no hay ni móviles ni tablets. Pasamos al punto 4, discusión. El uso de las TIC en la clase de tecnología se puede dividir, a su vez, en dos partes. Las TIC en manos de los profesores, las TIC en manos de los alumnos, donde estos se pueden producir problemas como desviación de la atención sobre otras tareas, distracciones en el aula, errores ortográficos. No siempre esto es cierto. Pero estos no son los principales problemas con los que se pueden encontrar las TIC en tecnología, sino que los principales problemas que se pueden encontrar las TIC en tecnología son: la mayoría de los estudiantes no saben usar las TIC para aprender, no conociendo programas o recursos educativos. Prohibición por parte de los centros escolares en el uso de las TIC, como móviles o tablets, al menos en Extremadura. Falta de medios didácticos para contenido científico, siendo por ejemplo neumática, hidráulica, aunque hay que decir que los hay, pero estos software no son compatibles en la mayoría de las veces con el sistema operativo de los ordenadores del centro, que es Ubuntu. Zona geográfica. En Extremadura es una zona rural a nivel general, en la que se caracteriza porque el servicio de Internet aún es muy precario, provocando cierta desmotivación dentro del alumnado. Si nos damos cuenta, de las 4 opciones hay 2 que están en negrita, consideradas las más importantes. Llegamos al punto 5, futuro de las TIC. El futuro de las TIC, no solo en la asignatura de tecnología, sino también en el resto, debería o debe ser algo prometedor. Para ello, habría que concienciar a toda la comunidad educativa, incluyendo padres, madres, estudiantes, educadores, etc., haciéndoles ver las ventajas que se derivan del uso de las TIC, como hay estudios que así lo demuestran. Por ello, desde los centros se podría hacer: impartir charlas o exposiciones educativas donde se vean reflejados los beneficios del uso de estas, o ceder en las normas que rigen el uso de las TIC por parte de los centros, dando una oportunidad a usar tablets y móviles. Si no se produce lo anterior citado, el uso de las TIC probablemente sufrirá un pequeño o gran estancamiento, no solo en tecnología, sino en el resto de las asignaturas. Conclusiones. Una vez comentados los puntos más importantes del TFM, se puede decir que se han cumplido los objetivos que se perseguían, llegando a varias conclusiones. Gran parte del profesorado, no todo, carece de formación para poder aplicar las TIC. Los alumnos solo las usan para buscar información, con el que realizar un trabajo, presentación o comunicarse con el profesor. Las TIC no son usadas con más ímpetu o ganas en tecnología debido a 2 motivos principales. 1. Apenas hay recursos TIC que se ajusten a contenido científico como estructura, hidráulica, neumática, aunque cada vez hay más, y sobre todo compatible con el sistema operativo de los ordenadores del centro, que se ha dicho que es Ubuntu. Y la zona geográfica. Extremadura es a nivel general una zona muy rural, en la que la mayoría de los pueblos el servicio de Internet es muy deficiente, provocando una desmotivación en el alumnado. La última conclusión es que el futuro de las TIC, no solo en tecnología, sino en el resto de la asignatura, puede sufrir un estancamiento, si no se modifican las normas restrictivas que hay en los centros escolares y no se mejora el servicio de Internet, sobre todo en los pueblos. Para finalizar esta presentación, se tiene el punto 7, limitaciones y líneas futuras. Decir que no se ha encontrado nada, ningún documento bibliográfico, que nombre el uso de las TIC en el taller de tecnología, siendo esto una limitación y una manera de darle continuidad a este trabajo TFM. Está claro que se podría hacer un análisis más profundo del uso de las TIC en esta estancia, complementando así el TFM, ya que este trabajo se centra más en la parte teórica que práctica. Por último, decir que para realizar este TFM se ha tenido en cuenta la siguiente bibliografía. Destacar que las imágenes de esta presentación tienen licencia Creative Commons y han sido obtenidas de la página web pixabay.com, excepto la de la diapositiva 6, que es un estudio del autor capuano, como se ha dicho anteriormente. Muchas gracias por su atención y espero que os haya gustado y que también se haya entendido todo. Saludos.